está comenzando ya una conferencia de prensa por parte de autoridades de sanidad del propio aeropuerto. Escuchemos. Quiero comentar de manera rápida también cuál es la situación actual que tenemos en el momento actual. Entonces, empezarles por mencionar que hay un total en el mundo, dado que estamos en un aeropuerto internacional, les quiero decir que internacionalmente hay 179.112 casos confirmados de coronavirus, de la enfermedad COVID, de los cuales 81.116 fueron confirmados en China y 97.996 han sido confirmados en otros países. De todo este total de casos ha habido en el mundo 7.426 defunciones. También mencionarles la situación en nuestro país, por supuesto, que tenemos al momento actual 93 casos confirmados, de los cuales 21 están en la Ciudad de México. Y también mencionarle que ha habido un total de 206 casos sospechosos y 672 han sido casos negativos. Ahora, ¿qué hacemos en la Ciudad de México en el Aeropuerto Internacional para la vigilancia? Bueno, mencionarles que hay alrededor de 380 vuelos diariamente internacionales en este aeropuerto y que fluyen alrededor de 43,000 pasajeros que vienen de vuelos internacionales también diariamente. Nosotros tenemos alrededor de 50 personas que están haciendo la vigilancia internacional y que cubren las 24 horas del día, pues la afluencia de vuelos internacionales y la vigilancia de estos 43,000 pasajeros internacionales. ¿Cuál es el protocolo que seguimos? Bueno, pues el protocolo empieza desde el aire. Cuando viene el avión en el aire, la tripulación de cada una de las aeronaves está capacitada pues para estar pendiente y vigilante de cuál es el estado de salud de los que vienen en el avión, de los pasajeros internacionales. Si ellos detectan, la tripulación desde el aire, que hay algún pasajero que viene sintomático, ellos reportan desde el aire a torre de control. Tenemos un pasajero que tiene fiebre o que tiene tos, que tiene estornudos, que son los signos y síntomas claves de esta enfermedad, y comunican a torre de control. En torre de control, entonces se da la indicación de que esa aeronave se estacione en lo que es una posición remota. Y en esa posición remota acuden nuestras brigadas de médicos a hacer la vigilancia a pie de avión. Entonces hacen las entrevistas rápidas y la toma de temperatura a través de los termómetros que tenemos portátiles, que son de rayos infrarrojos, con la idea de que no haya contacto con el pasajero, sino que a distancia se pueda tomar la temperatura. Decirles también que la definición de para nosotros lo que es un caso sospechoso, esto es importante que quede claro, aunque ustedes ya están bastante versados en este tema del coronavirus. El caso sospechoso es cualquier persona de cualquier edad que presente enfermedad respiratoria, sea leve, sea grave, y que cuente con alguno de los siguientes antecedentes hasta 14 días antes del inicio de los síntomas. Tiene que ser un pasajero que estuvo en contacto con un caso confirmado o bajo investigación de COVID-19, o que sea de un viaje o estancia que estuvo en algún país con transmisión local comunitaria. Al momento actual tenemos 11 países en vigilancia porque hay transmisión local. Estos países son China, Hong Kong, Corea del Sur, Japón, Italia, Irán, Singapur, España, Francia, Alemania y también los Estados Unidos. Y consideramos caso confirmado cualquier persona que cumpla con lo anterior
pero que además se le realizó un estudio de laboratorio y que ha sido en un laboratorio certificado por el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica. Tenemos al momento actual 21 casos en la Ciudad de México, de los cuales están distribuidos en diversas alcaldías. También tenemos ya descartados 85 casos que resultaron negativos, tenemos 43 en estudio. Y bueno, también decirles algo interesante, que es un reporte que hizo el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica. Si vemos por países de procedencia, vamos a encontrar que la mayor cantidad de casos importados, porque estamos hablando de casos importados, han sido de España. Son 40 casos que se han contagiado por venir de España. En segundo lugar, son casos que han obtenido el contagio en los Estados Unidos, que son 24. Tenemos 9 contagiados en Italia, 5 contagiados en Alemania, 3 en Francia y 1 en Singapur. Los restantes 11 son personas que han sido ya contagiados de un caso importado, o sea, asociado a una importación. Ese es el total de los casos que tenemos al momento actual. Y bueno, estamos haciendo, como lo van ustedes constatar en este recorrido, que es el objetivo principal de esta conferencia, es que ustedes tengan la posibilidad de observar cómo estamos haciendo la vigilancia epidemiológica y también cómo estamos haciendo la promoción y la prevención aquí en el aeropuerto. Estamos entregando a todos los viajeros un volante como este que dice "Bienvenidos a México". ¿Puedo mostrar de este lado, por favor? Sí, cómo no. Este está en español y este está en inglés. Claro, por eso es silla giratoria para... Es más, una para acá y otra para allá. Otro poquito más. Bueno, ahorita van a ver durante el recorrido esto y más, ¿verdad? Van a ver que tenemos en pantallas gigantes promociones, mensajes importantes para todos los viajeros internacionales. Entonces, el protocolo consiste en eso, en hacer la vigilancia detallada de cada uno de los que ingresan a nuestro país, especialmente de estos 11 países que mencioné. Si alguno de ellos estuviera sintomático, entonces pasa a nuestras oficinas de sanidad internacional, se le da la atención médica, se ve si es un caso con síntomas de enfermedad leve. Si es así, bueno, pues se toman sus datos y se manda a su casa para seguir la vigilancia, ¿no? Y si es necesario, se le toman la muestra de laboratorio, que consiste en hacer una muestra nasal y otra muestra faríngea. La información se manda a la jurisdicción sanitaria y también se manda a la Dirección General de Epidemiología, y a partir de ahí se está en contacto estrecho con el paciente para vigilar cuál es su evolución. Si es un caso leve, se le vigila en la casa. Si es un caso que viene ya con síntomas francos de insuficiencia respiratoria, una afectación respiratoria, entonces sí lo derivamos a los hospitales de referencia que tenemos en la Ciudad de México. Vamos a dar oportunidad de unas cuantas preguntas. ¿Cuántos extranjeros, cuántos iguales viajeros? De esos 50 personas, ¿cuántos son médicos? Sí, de esos 380 vuelos, ¿cuántos regresan diarios? Y de esas 50 personas que regresan, ¿cuántos son médicos? Tenemos 50 personas.
la mayoría de ellos médicos, otros son enfermeras, trabajadores sociales, etcétera, que están capacitados para hacer este tipo de entrevistas. ¿Y cuántos regresan de los 380 que llegan diario? ¿Cuántos de los 380 vuelos, cuántos son los que regresan en total? Bueno, estamos enfatizando en principalmente en pie de avión vigilar a estos 11 países en donde llegan los vuelos, pero actualmente por la situación que está de la incidencia de casos en el mundo y también en nuestro país, estamos vigilando todos los vuelos internacionales en lo que son los pasillos que, como van a ver ustedes, confluyen con la entrada a migración. Ahí es donde tenemos las cámaras termográficas. ¿Cuenta con epidemiólogos? Tenemos epidemiólogo. Pues ahí con uno que tuviéramos es suficiente, ¿verdad? Porque es que estudia masivamente. Las medidas que nos van a enseñar hoy, ¿desde cuándo comenzaron? Si nos puede decir también qué pasa con, por ejemplo, toda la gente que venía en un avión con un caso detectado, ¿cómo se le da seguimiento? Si ya se fueron a sus casas, o sea, ¿cómo se le da seguimiento a todas las personas que vienen en el avión y si tienen las medidas de seguridad para todo el personal ¿Quieres contestar? La doctora Yareli va a contestar la pregunta. Hola, buenas tardes. ¿Está bien? Vamos. ¿Acá? ¿Sí me escuchan? Es que creo que no se escucha mucho. ¿Acá? ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Ya? Ok. Respondiendo a la pregunta del compañero, nos comentan, ¿qué sucede si hay un caso de algún pasajero sospechoso? Recordemos que casos confirmados hasta que tengamos la prueba de laboratorio. Resulta que viene un pasajero, presenta sintomatología, viene de una zona de riesgo, digamos de las que ya mencionamos en la definición operacional. Durante el trayecto del vuelo, la tripulación lo identifica y notifica a el Centro de Control Operativo del aeropuerto, que llama a los servicios médicos para que acudamos a pie de avión a revisarlos. Las aerolíneas tienen la instrucción de que no puede descender nadie del avión hasta que no entremos los servicios médicos a hacer la revisión sanitaria. Una vez que hacemos la revisión sanitaria, ¿qué sucedería si este viajero cumple con la definición operacional que ya mencionó el doctor Ochoa? Finalmente ese viajero se revisa, se encuesta. Los contactos más próximos de las filas, que están 3 adelante, 3 atrás y 3 a los lados, se les hace una encuesta sanitaria. Si alguno presenta síntomas, también se le revisa, y si están asintomáticos, se les permite la salida del avión. Al resto de pasajeros también se les permite la salida del avión. Sin embargo, en convenio con las aerolíneas, ellos nos permiten el listado de pasajeros con datos de contacto. ¿Por qué? Por el seguimiento. El viajero enfermo se va a gestionar su traslado en colaboración con el aeropuerto, en ambulancias del mismo aeropuerto, a la unidad médica que nos van a designar nuestras autoridades. Llévalo a tal hospital, el paciente se envía en una ambulancia para su atención médica. La primera situación es valorarlo, ver su estado de salud y hacer las pruebas correspondientes. En este caso, el hospital tomará la prueba correspondiente para confirmar. El resto de personas que fueron sus contactos, dependiendo de lo que vayan a hacer, si se van a quedar en la Ciudad de México, sus datos se envían a las jurisdicciones sanitarias correspondientes, que están las más cercanas a su domicilio o que abarcan su domicilio, para que se les esté dando el seguimiento por 14 días y de esta manera corroborar que alguno no enferme en los siguientes días. Si se van a otro estado, se notifica a la Secretaría de Salud de ese estado para que haga lo propio. Y si en algún momento hace una conexión a otro país y se va, de igual manera se informa a nivel federal para que la Dirección General de Epidemiología se ponga en contacto con sus ministerios de salud de cada país
y le informe, tengo esta persona que estuvo en contacto con un caso confirmado, para que le des el seguimiento. De esa manera nosotros cortamos la cadena de transmisión, hacemos una contención de la situación y es como damos los seguimientos. Doctora, ¿qué se hacen en la encuesta? ¿Qué se les pregunta o en la entrevista que dan a bordo? La entrevista que hacemos es obviamente guardando los datos que son confidenciales. Se les pregunta desde datos de vuelo, se les pregunta datos de él, nombre, edad, ocupación, datos de contacto, obviamente. La parte más importante es ver con quiénes han viajado también en el vuelo, a qué lugares han visitado y específicamente las fechas, porque dependiendo de las fechas nosotros vamos a poder calcular cuál es el riesgo que tienen. Ya que nosotros tenemos todo su itinerario de viaje, entonces procedemos a una parte médica, que es como cualquier historia clínica médica, donde el médico llena desde sus signos vitales hasta la exploración física y finalmente establece un diagnóstico. ¿Desde cuándo están haciendo este cuestionario? ¿Son residentes que vienen aquí de visita? Sí, son residentes que vienen de visita, pero llegan por un vuelo, ¿no? De todas maneras se llena la información. ¿Por qué les preguntamos? ¿Qué les preguntan? Porque si ellos, un residente no estará haciendo un recorrido turístico, un itinerario de viaje, un residente de un país en riesgo que viene aquí, ¿qué se le pregunta para saber si hay riesgo? Ok, le voy a poner un ejemplo para que le quede un poquito más claro. Llega usted, supongo que es española. Ok. Llega a visitar unos lugares aquí en México. Como viene de una zona sumamente riesgosa, ya lo escuchó por pero digamos que viene a ver el Vive Latino, ¿no? Entonces, llega y tiene que ser sometida a revisión sanitaria porque viene de una zona de riesgo. Y aparte usted dice, vengo con síntomas, con mayor razón. Se somete a esta encuesta en donde se le pregunta, ok, sus datos personales, la parte médica, pero aquí lo importante es, la encuesta está hecha de manera que aunque sean visitantes temporales en México, se les toma los datos donde van a estar hospedados, se les toma los datos de los lugares que van a visitar. Y de esa manera nosotros estamos monitoreándolos para ver en qué punto están de la ciudad y ahí, aparte de esa información que reunimos, nosotros notificamos a la jurisdicción sanitaria para que ubique el hotel donde ustedes están. ¿Por qué se hace esto? Al final de la entrevista yo le doy un número de teléfono para que llame, para que en cualquier momento de los días que usted esté aquí, informe si presenta algún síntoma y usted entonces sea visitada o sea abordada vía telefónica para que se le dé la atención, aunque esté en un hotel, aunque esté de manera temporal. Solo piden datos. Sí, datos y la revisión clínica. Las autoridades, incluso el presidente decía que se iban a intensificar las medidas en los aeropuertos. Además de estas medidas que nos está diciendo, ¿hay alguna nueva que vayan a empezar a poner a partir de hoy con esta indicación del presidente? Dos, pregúntale cuántos casos sospechosos han detectado aquí en el aeropuerto. Y tres, yo sabía que la prueba no se podía hacer aquí en el aeropuerto, la toma de la muestra. ¿Ahora ya lo pueden hacer? Bueno, la primera pregunta es, ¿me dijo? Nuevas medidas, ok. Este protocolo de detección de viajeros enfermos, ok. Este protocolo de detección de viajeros enfermos se realiza permanentemente para todas las enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica, sea cólera, sea influenza, sea sarampión, que sí se han intensificado a partir de febrero por la situación actual de COVID-19, sí, esa es la realidad. ¿Cómo se han venido intensificando? Bueno, pues toda vez que ya estamos a puerta de avión tomando temperaturas. Cuando antes a lo mejor el viajero pasaba, se le tomaba la temperatura por la cámara termográfica, la cual no es muy visible y pareciera que no está.
pero ahora lo estamos haciendo de esa manera, a puerta de avión, revisando a los pasajeros con el termómetro en la mano para verificar que nadie venga enfermo. ¿De estos 11 países que están vigilando? De estos 11 países y en general de todos los vuelos internacionales, pero con énfasis en esto. A lo que voy es, ¿qué nuevas medidas se tendrán que implementar? Si nosotros cambiamos el panorama epidemiológico que tenemos ahora a uno nuevo, entonces tendríamos que ser un poco más rígidos y tal vez en ese sentido tener que hacer más revisiones sanitarias independientemente de que presenten o no presenten síntomas. Hacerlo de manera como un tamizaje para detectar casos que a lo mejor no están siendo sintomáticos, pero que los estemos captando. Todos los vuelos que vendieron de los países de riesgo. En todos los internacionales. ¿Y a partir de cuándo harían esto? ¿A partir de cuándo? A partir de que nosotros, acuérdense que estamos bajo los lineamientos de la Secretaría de Salud Federal. Ellos han comentado que las medidas hasta el momento han sido las adecuadas. En el momento en que nos dicten ya hay una transmisión comunitaria, ya hay que se pase a una fase siguiente, entonces implementaríamos las estrategias necesarias para que detectemos más viajeros en estos vuelos internacionales. ¿Casos sospechosos que se hayan detectado aquí? Casos sospechosos de coronavirus, ninguno. Sin embargo, hasta el momento le puedo decir que en el mes de febrero tuvimos 286 revisiones sanitarias de personas que ya sea que vinieran de zonas de riesgo o que sí nos dijeran que tenían síntomas, lo cual es al momento de la revisión y de la encuesta se detectó que no cumplían con definición operacional. Tan solo para el mes de marzo esto se incrementó y ya tenemos una cantidad mucho mayor de 356 personas, solo en lo que llevamos de marzo, de estas revisiones sanitarias. ¿La muestra se toma aquí o no? La muestra no se toma aquí, requiere un equipo especial. Y también, ¿por qué no se toma aquí? Se prefiere que llegue el viajero a su hospital, que está designado, se implementen las medidas de bioseguridad que se deben de implementar y a su vez se haga la toma de muestra, porque la muestra aparte se tiene que enviar en un embalaje especial a una temperatura especial y se tiene que enviar al laboratorio especializado. Entonces esa parte, junto con el estudio epidemiológico, que es una encuesta más amplia que la que me preguntó la compañera, tiene que enviarse para procesarse. Gracias. ¿De qué? Por favor, Jorge Butrón de La Razón. 3 preguntas rapidísimas. La primera es, ¿con cuántas cámaras cuentan? ¿Con cuántos termómetros? También, bueno, son estas pistolas, creo, las que se manejan, de conocer el término. También preguntarle cuál es el mensaje, sobre todo a los viajeros, que muchos persisten e insisten de que no hay revisiones cuando las cámaras sí se encuentran, pero cuál es el mensaje de ellos de certeza de que sí se les está realizando esta vigilancia epidémica cada vez que llegan al aeropuerto. Y la tercera es, si planean, se tienen contemplado entablar conversaciones con aerolíneas, todo para empezar a hacer cierres de vuelos, sea a otros países o a mismos estados. Por favor, gracias. Voy a ir de atrás para adelante, si me permite el doctor. Por favor. Nosotros como Sanidad Internacional regulamos la entrada de pasajeros enfermos. Sin embargo, no somos autoridad para restringir vuelos hacia nuestro país. Esa decisión la tendrían que tomar las autoridades correspondientes. Y obviamente esto tiene que obedecer a una situación o a un nivel mucho más avanzado epidemiológicamente, ¿no? Que haya una situación más complicada. Ahora, nosotros podemos de alguna manera hacer sugerencias, pero esa decisión no está a cargo de nosotros. La otra pregunta que me hacía era respecto a... ¿Cuál es el mensaje para los viajeros que persisten que no les están haciendo estas revisiones? Bueno, aquí mencionarles que estas revisiones las estábamos haciendo discretamente. Las cámaras se estaban puestas en el techo, no se veían. Ahora las estamos poniendo, ahora sí que de manera ostensible, donde se vean los propios viajeros que se les está midiendo la temperatura, y lo mismo con los termómetros de rayos infrarrojos, ¿no? Un poco como mensaje y respuesta. Vamos a tener que dar por terminada la conferencia porque no tenemos tiempo para hacer los recorridos.
Había 3. ¿Cuántos termómetros? Los termómetros infrarrojos, alrededor como unos 50. Es que le voy a explicar, los termómetros infrarrojos son muy fáciles, cada médico puede traer uno. Esta sí fue una de las medidas que se intensificaron con COVID-19, que cada médico trajera su termómetro infrarrojo, y no solamente lo traemos el personal de sanidad, también el personal del servicio médico de aquí del aeropuerto que atiende aparte otras emergencias, también cuentan con sus termómetros infrarrojos. Doctora, nada más preguntar, de los 21 casos confirmados en Ciudad de México, ¿cuántos fueron detectados por esta unidad internacional? Ninguno, y le voy a decir por qué. Nosotros sabemos que el virus presenta un periodo de incubación. Mientras está en este periodo de incubación, es indetectable porque no presentan fiebre, no presentan ningún síntoma. Entonces, si viene en el trayecto de vuelo, no va a referirle a la tripulación que viene enfermo. 2, si pasa por las cámaras termográficas y no tiene fiebre, va a ser indetectable. 3, aún y cuando pasó con nosotros a revisión sanitaria, si al momento no tenía fiebre y no refería síntomas, no era candidato para la toma de una muestra. ¿Qué sucede? Todos ellos presentaron síntomas días posteriores, pero aquí ¿cuál es la ventaja que hemos tenido con este tipo de virus? El virus es transmisible al momento en que ya inicia con síntomas. Entonces, por esa razón, era importante captarlos, que si no viene aquí, captarlos en el momento que inicien con síntomas, en sus domicilios, en sus hoteles o en sus lugares donde hayan llegado. ¿Usted no ha sugerido que ya comiencen a cerrar vuelos, viendo que las medidas que se han tomado ya en casi todos los demás países? ¿O hasta qué punto ustedes van a sugerir esto? Dado que estas medidas no se han funcionado ni en la Unión Europea, ni en Estados Unidos, ni en Canadá, ni en otros países. La atribución para cerrar vuelos, pues obviamente no es de... En directo esta conferencia de prensa encabezada vemos al doctor Jorge Alfredo Ochoa Moreno, director general del Servicio de Salud Pública de la Ciudad de México, y también la doctora Yareli Hernández. Ella es encargada de la Unidad de Sanidad Internacional del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se está dando a conocer hasta este momento el protocolo que implementa el aeropuerto ante las llegadas internacionales, los pasajeros internacionales que llegan a nuestro país y particularmente a este aeropuerto, que dijo el doctor que reciben diariamente 380 vuelos internacionales, es decir, 43,000 pasajeros internacionales arriban diariamente a este aeropuerto. Entonces, el protocolo para nuestra audiencia que apenas nos está sintonizando, rápidamente le doy a conocer estos datos, es el siguiente. Explicó el doctor Alfredo Ochoa que desde el aire la tripulación detecta si alguno de los pasajeros tiene algún síntoma y esto lo reportan a la torre de control. Una vez que arriba al aeropuerto, se estaciona la aeronave en una posición remota y es entonces cuando a pie de avión acude personal médico para hacer una encuesta y una revisión a este pasajero o pasajera que habría presentado síntomas durante el vuelo. Si se confirman estos síntomas, entonces es llevado a la Oficina de Sanidad Internacional. Si no es así, entonces únicamente se toman datos, dónde va a estar, dónde se va a hospedar para tener esta referencia, así como un contacto, y les permiten descender del avión. Sobre todo están vigilando, dice aquí, 50 personas, 24 horas están a cargo de esta vigilancia permanente en el aeropuerto, sobre todo a pasajeros que provengan de 11 países que tienen detectados como casos graves de COVID-19. Voy a mencionar alguno: Italia, España, Estados Unidos, Alemania, Francia, por supuesto China. Entonces, parte de lo relevante que han mencionado, si nos permite, vamos a ampliar más adelante.